Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de políticas públicas para el desarrollo de la movilidad sustentable. Nos acompañan Óscar Figueroa, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. También nos acompaña Bernardo Navarro, coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de México. ¡Comenzamos! Un gusto saludarlos una semana más de Diálogos de Movilidad en Casa. Como siempre, Pasajero 7, buscamos todo el equipo acercar algunos de los temas más relevantes para ustedes en materia de transporte público y movilidad. Como cada semana, cada jueves, un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Proel. ¿Qué tal, Gris? Te saludo con mucho gusto y saludo con gusto a la gente que semana a semana se conecta a Diálogos de Movilidad, como siempre para tener una plática muy interesante sobre los temas más importantes del transporte y la movilidad en el país y en Latinoamérica. Mire, antes de entrar en materia, déjenme invitarlo a que pase en nuestro sitio web www.pasajero7.com para que ahí pueda revisar nuestros reportajes especiales, artículos, secciones y sobre todo nuestras plumas de opinión con expertos en la materia del transporte que seguramente encontrará algo muy interesante para usted. Y mire, hoy tenemos un programa muy interesante. Para nosotros es muy importante hablar de las políticas públicas orientadas a la movilidad y el transporte, y qué mejor que platicar con nuestros invitados sobre este tema. Saludo con mucho gusto a el doctor Óscar Figueroa, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está, doctor? Bienvenidos a Diálogos de Movilidad. Buenos días, Fernando. Aquí estamos, bien, gracias. Doctor, ayúdenos a entender primero y poner en contexto qué es una política pública y por qué es importante hablar de ella cuando estamos hablando de temas de movilidad. Bueno, lo primero que habría que decir, ¿no es cierto?, es que el Estado, o el Estado en general, ¿no es cierto?, el encargado de asegurar ciertos comportamientos de las personas en aquellas actividades que tienen que ver con la generación de externalidades o la necesidad de un cierto orden, que difícilmente puede producirse por iniciativas individuales, sino que es el resultado de la generación de acuerdos, y esos acuerdos los arbitra la autoridad. Y a partir de eso se elaboran, ¿no es cierto?, políticas públicas, es decir, iniciativas que parten desde la autoridad, que el Estado se hace responsable de ellas y que promueve ciertos comportamientos, en este caso especialmente comportamientos sociales, para que las necesidades de movilidad de las personas se resuelvan adecuadamente sin que los intereses de uno afecten a otros. Lo comenta ya el doctor Óscar y también lo escucharon al inicio del programa. Está con nosotros el doctor Bernardo Navarro, él es coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana en México y miembro del Comité Científico de CLAPU. Gracias por acompañarnos. Ya nos explicaba el doctor Óscar un poco sobre qué es una política pública y yo le preguntaría a usted, señor Bernardo, ¿cómo vamos? No solo en México, porque creo que aquí como que hay mucha carencia todavía de esto, pero también hay lugares donde se está poniendo un ejemplo. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Sí, Cris y Fernando. Buen día. Habría que complementar lo que dice el doctor Figueroa. En México es una obligación constitucional que baja hacia los niveles locales de gobierno que estos se hagan cargo de la obligación del transporte por su relevancia, ¿verdad? Por supuesto, existe el mecanismo de concesión para que se pueda llevar a cabo a través de los particulares, pero no exime eso la responsabilidad gubernamental, ¿no? En México es claro el mandato, a veces se nos olvida, pero bueno, hay que tenerlo presente. Efectivamente, en toda América Latina ha habido una serie de experiencias muy interesantes para poder desarrollar como un esfuerzo de la colectividad, del Estado, del sector privado y de los otros agentes que intervienen, los transportistas de manera muy importante, algunas políticas innovadoras, ¿sí? Por supuesto,
Brasil en años pasados tiene experiencias muy interesantes de desarrollo intermodal del transporte en sus principales capitales. No podemos dejar de mencionar al propio Colombia, pero Argentina, que en un esquema muy similar al de México con transportistas tradicionales ha hecho mejoras muy importantes, ha renovado su metro y ha retomado otras alternativas. Por supuesto, Chile, no lo podemos dejar de mencionar, que en aspectos de gestión y organización del transporte ha tenido avances muy importantes. Sin embargo, yo creo que en México, y Guadalajara es un ejemplo interesante, ha habido avances importantes. Hemos trabajado por dos vías, creo yo, o bueno, se han dado las cosas de dos maneras. Uno, están las importantes obras de infraestructura que, por ejemplo, Guadalajara ha desarrollado, que también en Ciudad de México y otras ciudades mexicanas se han realizado. Ya está en proceso el Peribús en Guadalajara, que es una obra muy importante, es una obra estructurante del transporte de la ciudad. Pero por la otra vía, seguimos fomentando la motorización individual de manera muy, muy relevante, ¿verdad? No, en todas las ciudades mexicanas pasa esto. Esto por omisión es también una política pública, ¿sí? Y en Guadalajara, por ejemplo, es la ciudad número 1 de las metrópolis de México en per cápita por número de autos por millar de habitantes. Entonces, pues por un lado, impulsamos el Peribús, que es una política entre el gobierno local y el gobierno nacional, ¿verdad? Federal, muy importante. Se menciona la posibilidad de la troncal al aeropuerto como una alternativa a desarrollarse, que es muy interesante también. Pero por el otro, siguen entrando vehículos chocolates a nuestras áreas metropolitanas, sigue proliferando la motorización individual. Gracias, doctor. Doctor Figueroa, dice el doctor Navarro, política pública por omisión, pero a nivel latinoamericano, ¿cómo estamos en esa relación de política pública de la motorización individual, de los vehículos particulares versus las políticas públicas que tienen que ver con el transporte público? Yo creo que esa definición es muy ajustada, es muy correcta para entender qué es lo que pasa, y yo incluso extremaría un poco las cosas e iría incluso a decir que una buena parte de las políticas de transporte público también al final quedan definidas por omisión. Es decir, todo lo que suceda en términos de transporte y movilidad es una responsabilidad pública. Pero no siempre esa responsabilidad pública está asumida adecuadamente. Y por lo tanto hay unas situaciones que se producen que incluso son contradictorias hasta en su contenido. Yo siempre hago un chiste diciendo que las autoridades de transporte en las ciudades son de oposición al resto del gobierno, a cualquier nivel de gobierno. Porque nuestras autoridades económicas, especialmente financieras, están felices cuando aumenta el número de automóviles en la ciudad. Están felices cuando construimos más vías, autopistas e infraestructura para el automóvil. Y están felices no porque sea, digamos, una maldad, sino que porque efectivamente el incremento del número de automóviles, la mayor inversión en infraestructura son todos signos y factores de la activación y del crecimiento económico. Entonces nos encontramos con una situación que es paradojal. Por una parte, una buena parte de las autoridades siempre están promoviendo ciertos tipos de desarrollo, mientras que al mismo tiempo esos factores de desarrollo alentados habitualmente por las autoridades nos generan un gran problema desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista ambiental e incluso desde el punto de vista social. Entonces, efectivamente, cada vez que nuestras responsabilidades en términos de estos factores de la movilidad y sobre todo de las consecuencias que eso genera, están asumidas de manera implícita y sin que sea explícito el mandato y la obligación de la autoridad, suceden estas cosas. Que
se nos pasan por debajo de la manga una cantidad de fenómenos que, por lo menos desde ciertos puntos de vista, y creo que son los puntos de vista esenciales hoy día cuando miramos qué es lo que pasa del planeta y ese tipo de cosas, que se nos pasan por debajo de la manga factores que afectan al conjunto de la sociedad y, bueno, como medio ambiente, etcétera. Adelante, doctor Bernardo. Sí, este punto que marca el doctor Figueroa es muy importante, ¿verdad? No podemos soslayar que la joya de la corona de la industria en México es precisamente la industria automotriz. No, es notable cómo a veces olvidamos esto, ¿sí? México antes de la pandemia era el 7º productor mundial, el 4º exportador mundial de vehículos, ¿verdad? Ciertamente maquilamos vehículos, eso no hay que olvidarlo, pero bueno, son vehículos que salen de México, somos el 4º productor de autopartes y tenemos un lugar muy importante, y esto es paradójico, en la producción de autobuses, de vehículos pesados, en forma genérica, digamos. Este dato nos genera la situación contradictoria que nos está diciendo el doctor Figueroa, ¿verdad? Las políticas financieras apoyan de manera decidida la adquisición de vehículos en México. Así, si quiere encontrar usted la tasa de interés más baja para un artículo, no va a ser para atención hospitalaria, va a ser para la adquisición de un vehículo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta, y aquí quizás con esto me adelanto un poquito, pero vale la pena porque ya entramos al tema, que es una oportunidad. Es una oportunidad no solo para México, sino creo yo para toda América Latina, ¿sí? América Latina tiene uno de los mercados de transporte público más grande de los subcontinentes que podamos ver a nivel mundial. Un muy, muy importante mercado a este respecto. Piensen ustedes, por ejemplo, entre las 60 y 70 áreas metropolitanas que tiene solo México, ¿sí? Sumemos las de Brasil, etcétera, y cómo ahí tenemos un nicho de oportunidad muy importante en transporte público de mediana capacidad y troncal para toda América Latina. Si juntamos la capacidad gestiva y experiencia científica que tiene Chile, la experiencia que tiene en desarrollo de sistemas Argentina y esta capacidad productiva que tiene México, ¿sí? Y que junto con Brasil pudiera ser un elemento de confluencia para que en el futuro, a través del acercamiento de los gobiernos y del sector privado y los transportistas de América Latina, pudiéramos mejorar este sector en donde tendríamos una gran competencia, es decir, una gran capacidad de competir. ¿Y por qué no sucede? Si tenemos esta cantidad y esta capacidad, ¿por qué seguimos optando por el vehículo particular y las autoridades invirtiendo en estructura para vehículos? Entonces, ¿qué pasa ahí, señor Oscar? Yo diría que aquí hay dos factores que son bien importantes y tienen que ver con el inicio de la conversación, con todas estas responsabilidades y organizaciones institucionales. Uno de los primeros problemas que aparecen aquí es que la venta de automóviles es una operación muy sencilla. Y como decía el doctor Bernardo, además auspiciada fuertemente no solo por el negocio industrial, sino también por el negocio financiero. Es decir, el sector bancario ofrece tasas bajas de interés en la venta de automóviles y hoy día en todas partes de motocicletas también, aún más bajas, porque ese es un negocio fácil y es un negocio muy rentable. Y por lo tanto, es una operación más fácil de hacer que los negocios vinculados con los buses. Un bus vale bastante más caro que un automóvil. Los automóviles se compran de a uno, por cierto, la familia compra uno, después quizás si tiene puede comprar otro. En cambio, los buses no se pueden comprar de a uno, hay que comprar flotas. Y eso es un problema
digamos, de arreglo institucional, organizacional, que no es fácil. Y eso nos ha facilitado mucho este potencial que es brutal. Lo que dice el doctor Bernardo es realmente algo que está ahí y que uno no sabe por qué se pierde, que es muy, muy importante. Paré porque Fernando creo que quería decir algo. ¿Comentar algo? No, No, creo doctor, que... adelante, por favor, adelante. Bueno, entonces yo decía, hay un problema organizacional que es muy grande. En muchas de nuestras ciudades resulta más fácil apelar a vehículos más precarios. Por ejemplo, los peceros que circularon y todavía circulan en cierta medida incluso en el DF, ¿no es cierto? Y vehículos más pequeños todavía son típicos de muchas ciudades de América Latina. Si uno va a Perú, a Bolivia, a Ecuador también en cierta medida, a todo Centroamérica y el Caribe, uno va a encontrar vehículos chiquitos. Son muy baratos, son muy fáciles y requieren una organización en la cual efectivamente también el Estado actúa por omisión. Es decir, muchas de las organizaciones que ofrecen servicios de transporte en grandes ciudades de la región están organizadas de manera relativamente espontánea, con pequeños propietarios que tienen un vehículo y que se juntan con otro dueño de otro vehículo y entre ellos van organizando un sistema. Ese sistema tiene la ventaja, por así decirlo, de ser muy fácil de armar. En general es barato, por lo cual las tarifas son relativamente bajas y accesibles para la población. Y entonces la autoridad dice, miren, esto se arregló solo, yo me lavo las manos, funciona, adelante. Y las tareas de emprender grandes, ¿no es cierto?, iniciativas como las que estamos viendo ahora y que Bernardo las mencionaba, digamos, Bogotá, México, Guadalajara, y algunas otras ciudades en América Latina, son esfuerzos muy grandes, no son fáciles de hacer. Tanto es así que probablemente nosotros sabemos esto desde hace, no sé, 30, 40 años, que esas son las buenas soluciones. Pero a pesar de saberlo y de estar mayoritariamente la gente convencida, es difícil implementarla, no es fácil. La operación es muy compleja y eso hace que muchos desistan en llevarla a cabo. Doctor Navarro, alguna vez escuché la frase que aunque se organizan foros y ciertamente hay avances en política pública y parece que se están ganando batallas, cuando uno sale a la calle se da uno cuenta que se sigue perdiendo la guerra ante el auto. ¿En qué radica esto? Ya escuchamos las posturas que tienen que ver mucho con industria, con un sector económico pujante, al menos en México, que tiene que ver con el automóvil, pero también tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas y cómo se dan estas. ¿Qué tan fácil es interactuar entre la idea que tiene el gobierno después de hacer estudios y la interacción de la sociedad civil o del grupo de interés, que también tienen que ver los transportistas, para que la política pública tenga éxito? Porque pues no solamente tiene que ver con una postura del Estado. Sí, Fernando, este tema es muy importante. Fíjate que lo que nos caracteriza no es el acercamiento entre estos actores y estos sectores, sino es un divorcio prácticamente total. O sea, eso es sumamente llamativo. ¿Por qué? Porque no pasa en otros países y no pasa en otras situaciones, ¿sí? Entonces, en el caso de México, pero también de otros países de América Latina, hay una importancia a distancia entre lo que concibe el gobierno, las posibilidades de los agentes sociales, las aspiraciones de la comunidad, ¿sí?, y lo que se le da. Fíjate, una experiencia de los últimos años en México, que antes parecía un tabú, es que si tú le das un mejor transporte al usuario, él está dispuesto a pagarlo, ¿sí? Antes parecía una ley de hierro, que ya la anunciaba muy bien Oscar. Lo que jalaba el transporte público era la baja tarifa, ¿sí? Y los gobiernos entendían que el dejar hacer, dejar pasar era lo mejor, porque eso nos llevaba a bajas tarifas. Hoy ya tenemos la experiencia de que no es cierto. El público de nuestras ciudades, los usuarios, se han vuelto exigentes
y prefieren pagar, pero sí quieren un mejor servicio. Pero este divorcio que platicamos, ¿sí?, llega a tales grados, ¿sí?, que no permite que estos intereses vayan juntos. Ahora bien, lo que sí es positivo es que tenemos una experiencia, ¿verdad? Entonces, en los años 80, México tenía en sus plantas de autobuses, que algunas estaban en Guadalajara, que carroceaban, y otras estaban más en el centro del país, 4,000 autobuses completos, Fernando. Tú eras muy joven, por eso no te acuerdas de eso, pero había 4,000 autobuses completos. Y los privados querían esos autobuses, que eran de última generación en su momento, ¿sí? Y el Estado mexicano quitó los créditos de NAFIN y de Banobras para esos autobuses. ¿Qué hubo que hacer con ellos? Llevarlos a Centroamérica a precio de remate. ¿Con qué voy con esto? Que yo creo que es tiempo de que vayamos aprendiendo en que ya no puede seguir ocurriendo lo que tú dices. Esta separación de intereses tiene que ir hacia una confluencia de intereses en que todos cedan un poquito, ¿verdad? Y que el objetivo principal sea el usuario, mejorar la situación del usuario y con ello, por supuesto, la de los ciudadanos, ¿no? La calidad del aire, la convivencia en el espacio público, disminuir la congestión, evitar la gran cantidad de recursos públicos que se tienen que ir en sostener este modelo de transporte, que también son recursos de las familias. Para lograr muchos de estas mejoras que acaba de mencionar, doctor Bernardo, es importante que exista la relación, o al menos que se dé el matrimonio realmente, entre el desarrollo urbano, la planeación de ciudades y la movilidad. Entonces, no está peleado todo esto con el desarrollo económico. ¿Cómo vamos en esta materia, doctor Oscar? ¿Se están dando en algunas ciudades este fenómeno realmente? Bueno, yo no puedo evitar de ser crítico frente a estas cosas, porque efectivamente lo que uno mira es que hay una ecuación muy interesante, potencialmente establecida en este tipo de soluciones, lo que estaba relatando Bernardo, pero esas oportunidades se pierden, y se pierden desde mi punto de vista, en primer lugar, por una cuestión cortoplacista. Y el cortoplacismo tiene que ver primero con la vigencia de los gobiernos, pero en segundo lugar también con la dificultad de los procesos. ¿Qué quiero decir con eso? En general, todos aquellos proyectos, ¿no es cierto?, de mejora que superan el periodo de un gobierno no es interesante para ese gobierno. Entonces, tenemos la costumbre de no asumir políticas de Estado, sino asumir políticas de gobierno. Entonces no quiero inaugurar no quiero implementar aquello que no voy a inaugurar yo. No me va a dar réditos a mí. Y ese es un gran problema. Pero el segundo problema aquí es que cuando nosotros hacemos los cálculos de la rentabilidad de las iniciativas, porque está establecido así, porque está definido así en nuestras políticas, las modalidades de evaluar proyectos de inversión hace que siempre los proyectos más baratos y de más corto plazo sean los más rentables. Y entonces a uno no solo le dicen no se meta porque usted no va a inaugurar, sino que no se meta porque eso no es rentable. No, y no es cierto. Y no es cierto porque mientras no modifiquemos nuestra forma de evaluar las situaciones de los beneficios de los proyectos, estamos cayendo siempre de este error. El cuidado ambiental no tiene término, no es a 5 años plazo, a 10 años plazo, es para toda la vida. El mejoramiento social de la condición de vida de las personas tampoco tiene término. El cuidado de las vidas, la seguridad vial, tampoco tiene término. Pero esas cosas no las podemos medir en términos de las arcas fiscales. Y ese es el gran problema. Nuestros ministros de Finanzas, ¿no es cierto?, pueden decir, mire, muy beneficioso, pero esto no entra ningún peso a nuestro tesoro. Por lo tanto, no son importantes. ¿Y qué pensamos siempre? Pensamos que los beneficios
de la movilidad para las personas que dependen del transporte público, que habitualmente coinciden, ¿no es cierto?, en buena medida con las personas de bajos ingresos, tienen que ser sistemas baratitos. No pongamos cosas caras, porque es mucho dinero para invertir en eso. Las viviendas, ¿no es cierto?, de la población de más bajos ingresos las llevamos lejos donde el suelo es barato, porque no nos conviene gastar mucho dinero en ese tipo de soluciones. Entonces, esa visión cortoplacista, esa visión de minimizar el gasto, de reducirlo lo más posible, sobre todo vinculado a las necesidades de aquellos que menos tienen, lleva a esta situación paradojal. Estamos perdiendo la oportunidad de generar beneficios importantes, sostenibles de largo plazo, pero que los perdemos por esta visión cortoplacista que por lo menos tiene para mí esos dos componentes que son fuertes. Bernardo decía con mucha razón, de pronto empezamos a darnos cuenta que podemos hacer buenos sistemas de transporte y funcionan y la gente los aprecia. Entonces, yo diría, la política pública que diga las personas son el principal activo que tenemos en la sociedad, son lo más importante y a ellos hay que tratarlos de la mejor manera, generar los máximos beneficios posibles, no necesariamente significa una ecuación perdida, una ecuación de pérdida social, sino una ecuación de ganancia social. Pero hay que saber hacerla, hay que saber armarla y hay que convencerse de que es así. Y me quedo pensando que pues Chile además tiene sí una visión que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, o al menos sus proyectos insignia en transporte son el país con más autobuses eléctricos en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y nos platica de ese problema. Doctor Navarro, sin embargo, y retomando el tema que nos dice el doctor Figueroa, es cómo implementar una política pública que no debería de tener un plazo específico de cumplimiento, sin embargo, de pronto como que se trastocan o se oponen las políticas públicas. Por un lado, el cuidado del medio ambiente, tenemos acuerdos firmados para la descarbonización del transporte, sin embargo, nuestra política energética en México está cambiando y parece que no están armonizadas las políticas a nivel federal, estatal y muchas veces municipal. ¿Cómo trabajar en ello? Sí, sí, Fernando. Creo que para romper este círculo vicioso, que es sumamente complejo, porque tú lo mencionaste bien, tiene que ver con las políticas internacionales, con las políticas nacionales e inclusive con la actuación local en los distintos sectores. Mira, y aterrizándolo bastante, podemos mencionar que en el caso de nuestras principales metrópolis en México, por un lado se actúa de manera interesante en una parte del sector que es el más llamativo. Hacemos BRTs, ampliamos, o bueno, ahorita no, el metro de Monterrey está detenido, que eso es muy malo, no debería de ocurrir, precisamente por lo que tú mencionas. Ampliamos el metro de México, metemos trolebuses y eso está bien. Va dirigido hacia la población objetivo en zonas de la ciudad muy importantes, pero los sistemas alimentadores, esos no nos importan. Esos no les damos relevancia. Y muchas veces esos sistemas alimentadores, Fernando, son por medio de concesionarios que tienen compromiso, que tienen visión y que ellos van a permanecer más del periodo de gobierno, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una franja del transporte público en nuestras ciudades, casi en todas, Fernando, que es este transporte intermedio. No te digo el que se mete allá en las partes altas o en las barrancas, pues ahí sí hay que cubrirlo como se pueda y las propias comunidades a veces le dan solución. Pero ese transporte alimentador relevante sí se podrían realizar acuerdos entre iniciativa privada y gobierno para mejorar su calidad, para mejorar las condiciones, su limpieza ambiental, y esto es factible. En esto sí tenemos un nicho de oportunidad relevante. Lo que llama la atención es que ese lo hacemos a un lado, ¿verdad? Entonces,
hablamos de el nuevo sistema de segundo piso en Iztapalapa para los pobres, pero todas las camionetas que surten a ese sistema, a esas no les hacemos caso, los autobuses que surten a esto, ¿sí? Perdón por hablar de cosas muy locales, Oscar, pero bueno, ni modo. Así luego nos podemos entender mejor. ¿Ves? Entonces, esta es la complejidad, ¿no? De poder, ¿por qué no metemos ahí corredores de transporte público que inclusive puedan acceder a recursos verdes, ¿sí? De las instituciones internacionales y ayuden a financiarlo? Esto es factible. ¿Qué es lo que necesitamos? Un alto grado de concertación entre los transportistas y el gobierno para no solo hacer las grandes obras, que son importantes, sino también actuar con este sector mayoritario, que es el que atiende a la población. Interesante lo que comenta sobre esta parte de que si bien las principales rutas o vías se atienden de alguna manera bien, todas las alimentadoras no, pero Chile se maneja distinto. ¿Cómo trabajan allá? Es decir, ¿cómo han logrado esta integración? Si es que realmente se da también. Claro. No, hay un problema aquí que es real, antes de referirme a eso, que es el de lo que llamamos la última milla. En general, como los bordes de nuestras ciudades tampoco son muy estables, se va expandiendo, va creciendo, van llegando asentamientos nuevos, habitualmente el sistema de transporte es más rígido que la capacidad de respuesta a esas nuevas demandas. Entonces, casi siempre la última milla del viaje es la que queda muy mal servida. Y ahí hay siempre dos posibilidades. La gente que vive en esos bordes son población de alto ingreso que busca zonas más exclusivas, que se mueven en automóvil, por lo tanto no tienen problema, y aquellos de bajo ingresos que no tienen ninguna forma de desplazarse y quedan muy mal servidos en eso. Un paréntesis, digamos, por lo que decía Bernardo, que me parece que es un tema súper importante en todas partes está presente esto. Nosotros en Chile hemos conseguido hacer algunas cosas bien interesantes y bien positivas. Y una de ellas, como decía Fernando, es precisamente la incorporación de una flota creciente, porque está creciendo todavía, de buses eléctricos. Nosotros nos ufanamos hoy que tenemos la flota de buses eléctricos más grande del mundo fuera de China. Y es cierto, una cantidad ya, digamos, varios cientos de buses eléctricos que son un gran beneficio desde el punto de vista del tema ambiental. Y no es que yo quiera buscarle las 5 patas al gato, sin embargo, esto todavía nos deja con la deuda de que el servicio globalmente sea, ¿no es cierto?, suficientemente eficiente para que estos buses eléctricos generen más beneficios que solamente el beneficio ambiental. Nosotros quisiéramos que ese ejemplo, que es muy valioso y que tiene que ver también con, y en este caso bien interesante, con una interesante integración entre las políticas energéticas y la salida de transporte, que están vinculadas en este caso concreto, y por eso es que es bueno pensar siempre en las formas de maridaje entre el público y el privado, gracias a las iniciativas de las empresas generadoras de generación eléctrica y de distribución eléctrica que están haciendo, digamos, una especie de interrelación entre la generación de la energía y la ubicación de estos buses eléctricos. Muchas veces son financiados por las propias empresas eléctricas y generan ese tipo de beneficio. Entonces, aquí hay una buena relación amparada básicamente por políticas públicas y por gestión privada, que ha dado ese resultado que es muy positivo y que muestra, yo diría, un camino que es importante seguir. Y por eso, digamos, yo lo tomaría esto como un ejemplo importante. Hoy día algunas otras ciudades se están moviendo en esa dirección. Bogotá se está moviendo en esa dirección también, está ya decidiendo traer muchos buses eléctricos, Quito con algo parecido. Es decir, que este ejemplo ha sido positivo, así como Bogotá nos enseñó, digamos, a desarrollar los sistemas BRT y una buena cantidad de ciudades la ha seguido. Está pasando un poco lo mismo. Santiago es un primer avance en esto y como se ve que funciona, ya algunas ciudades están también promoviendo esta misma decisión.
Yo creo que es una buena decisión, yo creo que es un avance insuficiente, pero uno podría esperar que esto fuera como un primer lanzamiento, digamos, un primer puntapié inicial, para hablarlo en fútbol, que promoviera otros cambios más positivos dentro del sistema. Perfecto. Pues está muy interesante la plática y yo tengo un par de temas antes, pero bueno, me gustaría comentar que sobre esto, justamente sobre todo lo que está hoy aquí en Diálogos de Movilidad, se estará charlando los días 29, 30 de junio y 1 de julio en el encuentro CLADCU 2021, donde nuestros invitados serán panelistas y bueno, todos los que nos están viendo pueden ser parte de este encuentro que será virtual, pueden registrarse. Visiten por favor la página cladcu.org, ahí encontrarán el programa, las mesas, los análisis. Son 3 días de análisis justamente de movilidad, transporte público, políticas públicas, donde todos podrán ser parte, ¿cierto? Estarán ustedes participando en este encuentro. Así es. Bueno, pues después de este pequeño comentario y retomando la charla que veníamos ya trabajando, sí me gustaría consultarles. Ya vimos como un panorama muy general de los grandes conflictos que rodean a las políticas públicas, pero ¿cómo debería integrarse una política pública de manera correcta que nos lleve hacia una movilidad sustentable, sobre todo en una época donde es innegable la crisis ambiental que se está viviendo en el planeta, y auditiva y de muchísimas formas? Entonces, ¿qué elementos debe tener esta política pública, doctor Bernardo? Gris, tu pregunta es muy importante, muy buena y da continuidad a lo que el doctor Figueroa planteaba. Hoy en día las políticas sectoriales de transporte no pueden, y con esto contradigo lo que dije, no pueden ir separadas, ¿verdad?, de políticas integrales. No es factible. Ya hoy esto no es factible, ¿sí? Entonces, perdón, yo voy a seguir de manera muy terrenal, no porque es que Oscar es un genio, es un privilegio estar en el programa y aprovecho para decirlo. Oscar, a pesar de su juventud, es una de las personas que más conoce de transporte en América Latina. Para que tengan una idea ustedes, el doctor Mario Molina, nuestro premio Nobel que acaba de fallecer hace poco, que estaba muy preocupado por los temas de transporte, cuando hacía reuniones internacionales en México, de los pocos latinoamericanos que invitaba era el doctor Figueroa, ¿sí? Esto les da una indicación del invitado que tenemos en esta reunión y que qué bueno que así es. Gracias, Bernardo. Entonces, en estas épocas de globalización, no podemos dejar de pensar en políticas muy integrales y muy ambiciosas, ¿verdad? Entonces, fíjense, Guadalajara es uno de los carroceros más importantes de México, junto con el Estado de México, ¿sí? La Ciudad de México no tiene esta virtud. Los datos que platicábamos en un principio de la importancia de la industria automotriz en México, están pasando cosas que antes no pasaban y tenemos que tener una visión de futuro, ¿sí? México ya hoy empieza a ensamblar vehículos eléctricos y exportarlos. Pero esto no, inclusive tenemos marcas nacionales, para nuestra sorpresa tenemos marcas nacionales. Esto es poco conocido, sin embargo, no hemos introducido este saber en el ámbito más importante, que es el del transporte público. Chile nos da el ejemplo de que sí se puede, ¿verdad? Y México lo podría hacer también y a su vez integrar al sector manufacturero de autobuses en esta iniciativa. ¿Es factible? Sí es factible si tenemos una visión ambiciosa y de futuro. Y yo les diría que no es tan ambiciosa, Son cosas que si no atacamos de una vez, nos va a ganar la historia. No, nos va a rebasar la historia. Y hoy, afortunadamente, hay ingredientes para que una buena política de ciencia y tecnología local, la confluencia
del sector industrial, de los transportistas, que es crucial. En México los transportistas se tienen que quitar el miedo a la innovación, porque lo que señalaba el doctor Figueroa lo sabemos ustedes y nosotros. El sector transportista ha sido muy conservador en México, ¿sí? Es por esencia un sector muy conservador, quizás en todos lados, ¿verdad? Pero en México en particular. Yo siento que esto también está cambiando en el sector transportista, ¿sí? Entonces, tenemos que ser más ambiciosos y pensar que no solamente podemos traer autobuses de fuera, sino que los podemos producir internamente y podemos cubrir esos importantes mercados internos. Como lo decía Fernando, también tenemos que garantizar la energía eléctrica y que sea limpia, ¿verdad, Fernando? Porque si no, pues nada más es sacar de un lado y aventar al vecino la basura, ¿no? Entonces, ahí está el reto. Tiene que ser una política integral, que es compleja, pero que sí se puede hacer. Gracias, Sí, doctor Navarro. Doctor Figueroa, y retomando el tema, dándole continuidad a lo que hablaba el doctor Navarro, ¿qué elementos debe tener esta política pública para que toque todos los elementos de la movilidad sustentable? Cuando me parece que un problema casi generalizado en Latinoamérica es que parece que se viven dos realidades en el transporte, y ustedes mismos ya lo mencionaron. Uno es el transporte estructurado, que depende de una estructura, de un órgano público descentralizado directamente del gobierno, pero por el otro lado se vive la experiencia del transporte convencional y del transporte concesionado, que vive otra realidad. En ese sentido, doctor Figueroa, ¿cómo se aborda una política pública para poder empatar y eliminar o reducir esa brecha que existe en el transporte público? Pues sí, yo había empezado a hablar ya antes que hablara Fernando, justamente porque estaba entusiasmado de retomar lo que Bernardo decía, y que efectivamente es así. Yo creo que el sello principal de cualquier política de esta naturaleza, que sea sustentable, requiere como primera cuestión la integralidad y la integración. Y es lo que Bernardo estaba diciendo. Es decir, no existe ninguna posibilidad de éxito de una política que trabaje sectorialmente aislada, porque los desafíos de la movilidad y el transporte son desafíos que actúan o que dependen de una cantidad inmensa de factores y de sectores distintos de la sociedad. Y por lo tanto, si nosotros pensamos que simplemente basta, ¿no es cierto?, un gestor brillante del transporte para resolver los problemas de la movilidad, no lo va a conseguir. Conseguiremos algunas cosas interesantes, conseguiremos probablemente tener algunos buses bonitos que circulan por algunas partes, conseguiremos tener algunas cosas modernas, ese tipo de cosas sí, pero realmente la ecuación adecuada es difícil de hacer si no pensamos en la integralidad que decía el doctor Navarro. Entonces, primera cosa que es fundamental aquí es justamente la de ver cuáles son los sectores tocados y afectados, ¿no es cierto?, en una ecuación de transporte y movilidad. Y lo primero, el primer elemento que aparece ahí es la relación entre la ciudad y el transporte. Chris mencionaba eso hace algún rato, y porque realmente ahí tenemos yo diría, una de las faltas más grandes. Fallamos mucho en integrar. Ahora, quiero decir que este no es un problema solo en América Latina, así que en todo el mundo nosotros vemos que habitualmente las direcciones de transporte no van de la mano con las de la ciudad y se produce una cantidad de cosas que no son las deseadas. Pero como sabemos eso, lo podemos mejorar. En algunas partes se ha mejorado y podemos hacer mejores esfuerzos. Primera condición creo que es fundamental. Segunda condición fundamental es entender que el transporte tiene un contenido social o una connotación social muy importante. De eso hemos estado hablando todo el rato. Pero efectivamente tenemos que pensar que la mayor parte de la población de nuestras ciudades se moviliza y depende del transporte público, y que una buena parte de esas personas no tienen más opción que el transporte público, y cuando digo público quiero decir colectivo, o sea, no el automóvil individual. Y por lo tanto, nuestras prioridades tienen que estar también adecuadamente identificadas en función de ese carácter social, de esa definición social.
Y tenemos que buscar entonces mecanismos que piensen en este escalafón donde ponemos a las personas primero, que pongamos precisamente a las personas que más necesitan de esa situación. Los estudios de movilidad han mostrado fuertemente que la movilidad, que es un factor de accesibilidad, determina en inmensa medida las oportunidades a las cuales las personas pueden acceder para su bienestar. Es decir, si yo vivo en una zona aislada, si no tengo medios de transporte, si tengo malos servicios de transporte público, la cantidad de lugares o la distancia de los lugares a los que puedo acceder, donde puedo encontrar oportunidades de trabajo, de mejor consumo, de esparcimiento, etcétera, son muy reducidas. Mientras más central estamos, mientras mejor sistema de transporte tenemos y a mayor velocidad podemos desplazarnos, nuestras oportunidades se multiplican. Entonces, factor importante, y tiene mucho que ver con lo que decía Bernardo, la última milla, que es fundamental. Entonces, segundo elemento, tener en cuenta ese carácter social. En tercer lugar, el factor financiero, que hoy día es una de las trabas grandes. Se hace difícil concebir adecuados negocios rentables, ¿no es cierto?, para el transporte. Y esto pasa con los transportistas, les pasa a todo el mundo. Y con seguridad que estamos haciendo malas ecuaciones. Estamos haciendo malas ecuaciones porque no hemos sabido sumar todos los factores que hay aquí para mejorar las cosas, y en segundo lugar, tenemos la costumbre de hacer cálculos muy cortoplacistas que casi nunca funcionan, y lógico que no funcionan. Además, ¿no es cierto?, hay que pensar en todo este desarrollo tecnológico fundamental que se asocie a las mejoras ambientales. Yo creo que todo esto se puede hacer y puede cerrar. Yo creo que el sector del transporte y la movilidad es probablemente uno de los sectores que tiene un mayor potencial de beneficio si conseguimos hacer las cosas bien. Y hay que buscar cómo aunar todo eso. Todos sabemos que es así, todos sabemos probablemente cuál es la imagen a la cual quisiéramos llegar, pero lo que se nos ha hecho siempre difícil es la transición, es cómo conseguir evolucionar hacia eso. Es muy interesante, y con eso termino lo que estoy diciendo, cómo en Bogotá, cuando se inauguró el BRT Transmilenio, en el año 2000, cambió la percepción de la ciudad entera. La seguridad cambió, los espacios públicos cambiaron, todo cambió. Simplemente por el hecho de que se inauguró un sistema de transporte con todos sus méritos, pero también con todos sus defectos, pero que generaron un cambio fundamental, y yo diría sobre todo culturalmente, entre la población. Ese potencial existe en todas nuestras ciudades y hay que saber aprovecharlo. Muchas veces los políticos saben que una buena gestión en transporte y movilidad en sus gobiernos los pueden llevar siempre a sitiales más altos, de alcalde a presidente, ese tipo de cosas, que ha sucedido más de una vez. Adelante, doctor. Sí, bueno, creo que la ruta que nos marca el doctor Figueroa es muy interesante, el optimismo que nos transmite también. Sin embargo, pues no podemos olvidar que estamos en la crisis de una pandemia, una crisis que también se ha vuelto económica, y que la tentación grande, Oscar, no sé qué opines, de los gobiernos es mejor atender pues lo prioritario, las vacunas, la salud, el desempleo, que el transporte, ¿no? Sin embargo, el doctor Figueroa lo decía muy bien, la salud, el empleo, la educación, depende de la accesibilidad que nos dé el transporte, un buen transporte. Yo creo que las políticas de transporte son tan importantes que si pierden continuidad, entonces sí la deficiencia se vuelve muy grande, ¿verdad? Lo vimos en Ciudad de México, con 6 años que se perdieron en el gobierno anterior, que ahora para recuperar lo perdido es muy difícil, es muy complejo, y solo son 6 años, ¿verdad? Yo creo que en México y en otros países de América Latina, esta crisis no debe dejar olvidar el papel estratégico que tiene el transporte público en particular, y la necesidad de ver que mejor salud,
mejor educación, mejor empleo, depende de darle continuidad a esas políticas de transporte, ¿sí? Que ciertamente hay que racionalizar, ciertamente hay que hacer más con menos, pero que el peor error sería hoy dejar esas políticas. Sería dejar olvidado el tren regional Toluca-México, sería dejar olvidadas las obras de transporte troncal en Guadalajara, ¿verdad? Sería no volver a echar a andar el Metrorrey. Esto sería un absurdo que hay que corregir rápidamente, incluso a pesar de la crisis, ¿sí? Perdón, creo que Bernardo ha puesto ahí el dedo en la llaga de esta coyuntura. Y yo iría un poquito más allá porque hay una cosa que me preocupa terriblemente la perspectiva de lo que Bernardo dice. Hoy día, con la crisis sanitaria, se impone el distanciamiento social y el distanciamiento físico, el aislamiento de la gente y el valor de la individualidad por sobre el colectivo. El colectivo es malo y es prohibido y es peligroso porque nos contagia. No nos veamos con nadie, no nos encontremos con nadie, no haya ningún tipo de relación. Y desgraciadamente el transporte público es justamente un factor de ese encuentro hoy mal visto. Y entonces el peligro que dice Bernardo es absolutamente real. Hoy día estamos olvidando un poco los cuidados que requiere este sistema de transporte, y este sistema de transporte está siendo bastante marginal y poco importante en nuestra vida cotidiana de hoy, de la pandemia. Y si no lo cuidamos, cuando esto se acabe, no vamos a tener otras soluciones. Hoy día las soluciones son privadas. La gente quiere andar en su automóvil, que es seguro, o en su bicicleta. No encontrarse con nadie. Es lo contrario de lo que es el concepto del transporte público. Y si no hacemos la inversión, si no nos preocupamos de mantener este sistema, porque lo vamos a necesitar mañana, vamos a cometer un crimen que nos va a llevar a una situación muy crítica cuando esta condición pase. Perfecto, pues súper interesante la charla, el tiempo se nos acaba. Yo les agradezco muchísimo, les recuerdo que pueden seguirlos a quienes nos están viendo, por supuesto, gracias por dejarnos sus comentarios, pero también los invito a que los sigan en CLACU, este encuentro que se estará realizando durante 3 días, donde muchos encuentros, muchas charlas y buenas mesas de discusión podrán disfrutar, 29 y 30 de junio, 1 de julio también. Y para cerrar, yo les pediría a los dos una breve conclusión sobre este tema para ya despedirnos. Comenzamos con usted, doctor Bernardo. Bueno, sí que más que nunca el transporte de nuestras ciudades es un compromiso y preocupación de todos, ¿sí? En nuestras grandes metrópolis y en las no tan grandes, ¿sí? Es imposible pensarlas sin estos desplazamientos necesarios, inclusive ahora en la época de pandemia, que estamos obligados por la concentración y la dispersión que existe en nuestras metrópolis. Sin embargo, sí hay un compromiso especial de los gobiernos para garantizar que este transporte público se planifique, se realice y se gestione de una manera racional. Entonces, es muy importante, y perdón que lo diga, para el caso mexicano, ¿sí?, que a las competencias crecientes que se ha dado la Secretaría de Desarrollo Urbano, la SEDATU, en materia de transporte, a esas competencias mayores se les pueda dar recursos para que se lleven a cabo y entender que los gobiernos locales no pueden llevar a cabo grandes obras de no solamente de equipamiento de transporte, sino de gestión del transporte ya existente y de apoyo a los transportistas, si no es con la participación del gobierno federal. Es muy importante esta participación del gobierno federal en el caso de México. En Chile es un poco distinto, ¿verdad?
pero sí me atrevo a cerrar con esto. Es algo en la que todos estamos involucrados, pero hay jerarquías de responsabilidades. El gobierno central los gobiernos tienen una responsabilidad importante, por supuesto también los transportistas, ¿sí? Que tienen que ser más comprometidos, más innovadores, y yo creo que están en esa tesitura de serlo, y que no debemos dejar perder la perspectiva de largo plazo por la crisis coyuntural que estamos viviendo. Fíjense qué interesante. ¿Qué nos dicen los usuarios? Cuando yo me subo a un transporte troncal, como el Metrobús de la Ciudad de México, perdón que hable de la Ciudad de México, pero aquí es donde hacemos los estudios, o el metro, de alguna manera resuelvo las cosas de higiene, Oscar, y de distancia. Hay reglas del juego. El problema está cuando me bajo y llego a esa terminal caótica en donde tengo que hacer el cambio de modo de transporte y luego me subo a una camioneta en donde vamos cara con cara y donde no hay ninguna medida, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo en la propia pandemia el público, los usuarios, evalúan mejor los sistemas de alta capacidad que la otra realidad, la de la calle, ¿sí? Eso ya nos da un indicador de por qué es crucial, tanto en esta crisis coyuntural como en el futuro, darles un papel estratégico a estas inversiones. Muchas gracias. Muy cierto lo que dice Bernardo. Incluso yo no sé cómo será en otras partes, pero aquí los estudios que hemos hecho muestran que la mayor cantidad de gente que se contagia por 100.000 habitantes, lo que sea, está precisamente en los sectores de más bajo ingreso. Y tiene mucho que ver con lo que tú estás definiendo. Efectivamente, los sistemas más serios de transporte pueden hacerse cargo de algún cuidado, digamos, de higiene, etcétera, pero eso no está garantizado en todas partes y no siempre se produce. Entonces eso tiene un efecto también, fíjense usted, en términos de la salud, un impacto diferenciado socialmente. Yo creo que lo que dice Bernardo es muy cierto y un poco cuando yo hablaba de la cooperación y la integración sectorial a partir de lo que Bernardo estaba diciendo, creo que hay que agregar la otra, la colaboración y la integración jurisdiccional, es decir, que todos los niveles de gobierno estén comprometidos y participen de este tipo de cosas, creo que es una condición muy importante. Yo insisto, hay un fuerte potencial de mejora y de éxito si hacemos las cosas bien, y eso creo que genera muchos réditos y hay que pensarlo. Creo que la pelota, digamos, si hablamos otra vez futbolísticamente, está puesta del lado de las autoridades, que es importante que las autoridades asuman que estos temas son temas de Estado y no de gobierno ni de local, y que a partir de eso podamos generar colaboraciones de largo plazo, de largo aliento, de gran esfuerzo para generar buenos resultados. Yo quería nada más terminar agradeciendo la invitación de Cris y de Fernando para esta conversación que fue interesante y sobre todo dialogar con el doctor Bernardo Navarro, a quien conozco hace muchos años y tenemos una buena relación y a quien también yo admiro bastante. Es un gusto y por eso agradezco a ustedes esta oportunidad y creo que yo salgo contento de lo que hemos intercambiado aquí como ideas entre todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nosotros estamos encantados de que compartieran con nosotros hoy en Diálogos de Movilidad en Casa. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Cris. Pues miren, una hora no fue suficiente para hablar de política pública dirigida al transporte y la movilidad. Se nos queda en el tintero hablar también de una política tarifaria y de subsidio, que al final también se convierte en una política pública, pero seguramente de estos temas y más podremos encontrar en la próxima edición de CLAPTU 2020-21, donde nuestros invitados estarán participando. Para nosotros ha sido un privilegio contar con ustedes, de verdad, les agradecemos. Al doctor Óscar Figueroa, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile, y al doctor Bernardo Navarro, coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana de México y miembro del Comité Científico de CLAPTU. Gracias a los dos. Este es su espacio, Pasajero 7 de su casa, y les agradecemos. Gracias, Cris.
por acompañarnos, por la colaboración, gracias a nuestro productor Iván Sepúlveda, pero sobre todo gracias a ustedes que semana a semana nos siguen, porque aún hay muchos diálogos de movilidad. Pasajero 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.